Les doy una cordial bienvenida de parte del movimiento de Lino LaRouche, este 22 de octubre, para el informe semanal de los viernes. Voy a empezar con una cita de evaluación de la situación estratégica que dice lo siguiente. Son algunos apartes de lo dicho. Dice lo siguiente: la crisis que enfrentamos es conceptual y aún algo relacionado a la civilización misma. Básicamente, es una crisis de la manera de abordar los problemas y los principios que determinan la existencia misma de los humanos en el planeta Tierra. La transformación que estamos viendo forma parte, y de la que formamos parte, es de un calibre diferente que los cambios que en repetidas ocasiones han ocurrido en la historia humana, por lo menos de las que tenemos conocimiento. Este no es simplemente un cambio en el equilibrio de las fuerzas que puede existir a nivel mundial, o tampoco de los grandes avances en la ciencia y la tecnología, aunque ambas consideraciones son importantes y están ocurriendo. Hoy estamos ante una crisis y una crisis de cambios sistémicos en todas las direcciones. Los problemas socioeconómicos que enfrenta la humanidad han empeorado al punto tal que en el pasado hubieran desatado shocks y conmociones mundiales, como por ejemplo guerras mundiales, así como cataclismos sociales sangrientos. Todos están diciendo que el modelo actual de capitalismo, que subyace la estructura social en la gran mayoría de los países, ya ha llegado al fin de su curso y ya no ofrece una solución a una serie de diferencias y contradicciones cada vez mayores. El tema de los alimentos, la crisis de los alimentos se tiene que discutir porque hay una muy buena razón para creer que esta crisis va a empeorar en el futuro próximo y puede llegar a formas extremas. También están habiendo escaseces de agua y electricidad, para no hablar de la pobreza, tasas altas de desempleo y una falta de atención sanitaria adecuada. Bueno, es una declaración mucho más larga, pero es una declaración que hizo ayer el presidente Putin de Rusia. Este es Putin, en una conferencia del Club Valdai, que se reunió del 18 al 21 en Sochi, en Rusia, con la presencia de como 140 participantes de alto nivel a nivel mundial. Putin pasó a hablar de la solución que él ve, la importancia de la unidad internacional, de la importancia de defender la soberanía nacional. Ante todo esto, le preguntaron a algunos periodistas presentes que cómo podía haber, por un lado, una solución nacional y soberana, y a la vez algo que involucrara toda la sociedad de una forma de respeto de las diferencias. Y él ahí entró a hablar de los principios universales que sí nos unen, dijo él, como la vida misma, y dio un discurso, no lo tengo enfrente mío ahorita, muy antimalthusiano respecto a lo que deben ser los principios básicos que unen a la gente. Ahora, lo que dice Putin es cierto hasta donde llega, no plantea la solución completa, pero no nos debe sorprender porque esto por 50 años le ha tocado a Lyndon LaRouche. Pero es un hecho, y es verdad lo que dice, que todo el orden internacional se está desplomando. Es lo que estamos viendo en esta semana desde la última discusión que tuvimos. La realidad misma se está imponiendo. La conferencia de Glasgow, de COP26, está haciendo agua. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero definitivamente esto no está avanzando de la manera que quería la oligarquía internacional. Putin no va a asistir y no se sabe si va a hablar de manera remota tampoco. Eso no se sabe.
Modi sí va a asistir, pero ya se declararon en contra de la imposición de las reglas sobre la emisión de carbono. China en esta semana eh, ya está hablando claramente de que no van a parar la producción de carbón en el país. Es más, tomaron medidas para parar la especulación en carbón, impusieron de manera eh, eh, totalmente dirigista que no se iba a permitir la especulación en la bolsa de valores con cuestiones que afectaran la energía. Eso ya se cerró. Y en Estados Unidos mismos hay un problema donde Biden no está pudiendo lograr que se adopte plenamente lo que es la agenda del gran reseteo, el gran ajuste verde. Porque si bien es cierto que el propio Biden quiere avanzar con eso totalmente, está teniendo problemas en el Senado y también en la población, porque el Senado está reflejando lo que pasa en sus bases. Concretamente, hay dos senadores que han dicho que no van a aceptar la idea de un impuesto nuevo sobre el uso de carbón. Estamos hablando del senador Manchin de West Virginia, Virginia Occidental, que es un estado que produce mucho carbón. Otro senador Tester de Montana que dijo lo mismo. Y como está tan apretada la votación, Biden no tiene la manera de que se le apruebe todo su paquete antes de ir a Glasgow, que es lo que había querido. Y ahora también se nos ha enfermado la queridísima reina de Inglaterra y no se sabe si ella va a poder ir tampoco, porque ella sí que está colgada de un hilito de la vida. No sabemos lo que va a pasar con todo eso. Hay crisis también en, en otros países que reflejan el hecho de que la realidad misma está creando una situación imposible, donde por más que traten de imponerlo, no es tan fácil imponer lo que quieren como su orden verde y de desplome económico mundial. Muy interesante lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, con el caso de Bolsonaro, donde acaba de emitir un informe preliminar, una comisión del Senado, si no me equivoco, es un CPI, un comisionado parlamentar de inquérito, que es una comisión de investigación. Una institución muy especial que tienen en Brasil, que utilizan mucho para investigar y saber qué es lo que está pasando. Ellos emitieron un informe de más de 1000 páginas donde acusan a Bolsonaro de 11 delitos, 11 crímenes, incluido asesinato, por la manera en que manejó y está manejando el asunto de COVID. Y concretamente lo acusan de haber asesinado a gente con la imposición de la teoría, de la visión, que la única manera de abordar esto es a través de la inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo. La idea de que, bueno, solamente si se contagia a todo el mundo o buena parte de la población, se puede resolver. Ahora, ese es un fenómeno biológico que sí se puede aplicar quizás a otros animales, pero no al hombre. Este, es un concepto totalmente bestial. Lo que es muy curioso del caso de Bolsonaro y esta cuestión es que acaba de haber una comisión del Congreso, de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, donde acusan al gobierno de Boris Johnson de haber tenido una conducta atroz con la cuestión de COVID y la pandemia, precisamente por el asunto de esta idea de inmunidad de rebaño. Y lo atacan por eso. Bueno, en medio de todo esto estamos teniendo más todavía de lo que hemos estado hablando en estas semanas de los problemas de la mal llamada cadena de suministros. Este es aparentemente un gran descubrimiento que acaban de hacer estos imbéciles en economía que se dieron cuenta de que no funciona el mundo en base al dinero y el aspecto monetario, pero resulta, vaya sorpresa, que si quieres producir algo, si quieres construir un edificio, pues se requiere cemento y si no tienes cemento, ¿cómo le vas a hacer? Pero para que llegue el cemento tiene que haber transporte y para que haya transporte tiene que haber containers.
Es decir, descubrieron el gran fenómeno de que existe una economía física. Y ahora le han dado el nombre de la cadena de suministros y vaya sorpresa que se está desplomando todo eso porque después de 50 años, como denunció LaRouche en la triple curva, tenemos una situación de que lo único que ha aumentado han sido los valores monetarios y financieros y el lado físico-económico se desplomó. Ahora, yo les puedo decir que yo creo que el primer discurso en economía que yo escuché de Lyndon LaRouche hace más de 50 años, LaRouche estaba hablando de lo que él llamaba la taza de café de 10 centavos y nos explicaba a los estudiantes en ese entonces, miren muchachos, muchachas, el asunto es así. Resulta que el interés común de cualquier persona en el planeta es el beneficio del otro y el aumento de su productividad. Y resulta que moralidad y ciencia es lo mismo en economía. ¿Por qué? Ah, no, por la taza de café de 10 centavos. En ese entonces costaba 10 centavos. Y LaRouche explicaba, se los he mencionado en otras ocasiones, pero es un ejemplo excelente, que una mera taza de café que uno se toma en cualquier lado, para producir esa taza de café, los diferentes elementos físicos que se requieren para producirlo, la cadena de suministros, para poder tener esa taza de café, le da la vuelta al mundo 4 o 5 veces. Que si la taza, que si el café, que si la maquinaria, que si todo lo que se requiere para producir simplemente una taza de café. O sea, tenemos una división de trabajo internacional donde el aumento de la productividad en cualquier parte del planeta, productividad real, físico-económica, beneficia la productividad en todas las partes del planeta. Y esta realidad ahora se está expresando en la forma de un desplome sistémico de un sistema que se basó en la idea imbécil, psicótica, de que lo único que importa son los valores monetarios. Y por más que uno trata de convencer a esta gente de argumentos, de estos economistas y demás, y los dirigentes políticos, de que eso no es así, pues muy difícil convencerlos, pero la realidad sí los está convenciendo. Y se está viendo esto en todas partes del mundo. Putin habló de esto también, dijo en la reunión de Valdai, dijo, bueno, señores, resulta que las compañías europeas que reciben gas natural de Gazprom, de la compañía estatal rusa, bajo acuerdos a largo plazo, lo están recibiendo a un precio 4 veces más barato de lo que se puede comprar en el mercado de spot. Dice, no estamos hablando de porcentajes, estamos hablando de 4 veces más barato. Y Gazprom no le interesa sacar super ganancias, dice. No estamos llorando por esto, porque lo que nos interesa son contratos de largo plazo, en obligaciones mutuas de largo plazo. Y en este caso estamos dándole a la gente la oportunidad de invertir en la producción y suministrar volúmenes requeridos a nuestros consumidores. Es estable y confiable. Entonces, esto ya lo ha estado hablando en muchas ocasiones Putin, y es verdad, la idea de este viraje de los contratos estables de largo plazo hacia esto del mercado de spot y la especulación es una indicación, es una prueba contundente de la naturaleza fallida del sistema actual. Ahora, ante todo esto, por supuesto que falta la alternativa, porque sin la alternativa podemos criticar mucho y decir muchas cosas muy correctas, pero la cuestión clave es ¿qué vamos a hacer? Y aunque Putin indica la dirección correcta y lo hace de una manera muy buena en su discurso, ya lo podrán leer más detalladamente en la página de resumen ejecutivo, en realidad no hay un planteamiento integral total fuera de la que estamos proponiendo en el movimiento de LaRouche y el Instituto Schiller en particular. Y les quiero recordar, si no lo han visto, lo pueden encontrar en la página de resumen, una declaración conjunta emitida por Helga Sepp-LaRouche del Instituto Schiller, por un lado, y Gus Berghaus, que es un profesor emérito de geofísica
y es el iniciador y cofundador de una organización que se llama CLINTEL, Inteligencia Climática, que es un grupo europeo de gente que no se come el cuento del cambio climático antropogénico, y son científicos. Entonces, esta declaración que ya ha sido firmada por mucha gente en Italia, en varios países, otros científicos y otros están firmando esto, y se los menciono para que ustedes también firmen esta declaración, porque también va a ser la base de la discusión en la conferencia internacional del Instituto Schiller, que vamos a realizar para el fin de semana del 13 de noviembre. Pero lo que dice esta declaración, en partes, les voy a leer 2 párrafos nada más, pero creo que es fundamental para poder responder al diagnóstico del problema que hemos estado presentando, pero con la solución. Dice la declaración: todas estas manifestaciones de la crisis tienen una causa común. Nosotros en Occidente estamos viviendo bajo una dictadura impuesta por la oligarquía financiera, para la cual el bien común no existe y cuyo único interés es maximizar sus propios privilegios. Una oligarquía que necesita de guerras sin fin para generar los ingresos para mantener a su complejo militar industrial y que promueve la producción y distribución de drogas que destruyen la mente, tanto legales como las ilegales, y esto es así porque el sistema financiero se habría desintegrado hace ya mucho tiempo sin la aportación de lavado del dinero proveniente del narcotráfico. Ojo, el tema del narcotráfico, que ahorita vamos a abordar también. Sigue la declaración. Y puesto que este sistema está ahora irremediablemente en bancarrota, se supone que todo el sistema económico y financiero será convertido en las llamadas tecnologías verdes en un último gran golpe, el gran reajuste. Con el pretexto de la protección del clima, el lema de esta reconversión es cambiar los billones, y eso está sucediendo ya con el trato verde y en Europa y el nuevo trato verde en Estados Unidos. Luego la declaración dice en sus puntos de la dirección de la solución, dice: la vida humana es inviolable. El hombre es la única especie que está dotada de razón creativa que lo distingue de todos los demás seres vivos. Esta capacidad creativa le permite descubrir de continuo nuevos principios del universo físico, lo que se llama progreso científico. El hecho de que la mente humana, por medio de una idea inmaterial, sea capaz de descubrir estos principios, que luego tiene un efecto en el universo material en la forma del progreso tecnológico, prueba que existe una correspondencia entre las leyes de la mente humana y las leyes del universo físico. Bueno, esto simplemente para darles una idea e interesarlos en leer la declaración completa, que es de 2 hojas, y también que firmen esa declaración y que busquen que otros también firmen esa declaración. Ahora, el otro aspecto que quería mencionar de la situación estratégica es lo que está pasando con las provocaciones de guerra, porque como dice esta aclaración, y es cierto, este desplome que está en curso provoca la situación donde la salida del establishment actual, el establishment financiero mundial, necesariamente busca confrontación de quienes contraponen a este sistema una oposición y una alternativa. Concretamente, la búsqueda de una confrontación hasta de una guerra termonuclear con Rusia y China. Y en esta semana hemos visto, por un lado, en el caso de la cuestión de Rusia, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, viajó a Ucrania. Ya sabemos que Ucrania es una línea roja de los rusos, pero fue a Ucrania con una provocación total. El día antes de la llegada de Austin, le preguntaron a Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin,
Lo entrevistaron en un programa de televisión de Francia y esto fue el 17 de octubre y le preguntaron, bueno, ¿y qué de la cuestión de Ucrania y esta tentativa de invitarlos a que se unan a la OTAN? Y dijo Peskov, y ojo, este es el portavoz del Kremlin, él no dice cosas así sueltas. Dice, la participación de Ucrania como miembro de la OTAN sería el peor resultado posible. Este tipo de escenario viola las líneas rojas de los intereses nacionales de Rusia. Este es justo el escenario que podría forzar a Moscú a tomar medidas activas para garantizar su seguridad. Ahora, uno no tiene que ser un gran sabio para imaginarse qué puede significar eso de medidas activas para garantizar su seguridad en lo que ya definieron como una línea roja. Después de esta declaración de Peskov, Austin llega a Ucrania y dice lo siguiente. Después de escucharlo de Peskov, dice, permítanme enfatizar lo que el presidente Biden dijo durante la visita reciente del presidente Zelensky a Washington. El respaldo de Estados Unidos a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania es inquebrantable. Ok, hasta ahí es una repetición de lo que habían dicho. Pero luego, Austin dice, con una referencia clara a Peskov, dice, ningún tercer país tiene poder de veto sobre las decisiones respecto a ser miembro de la OTAN. Ucrania tiene el derecho a decidir su propia política exterior futura y esperamos que puedan hacer eso sin interferencia externa. Entonces, esto es una provocación de Austin después de lo dicho de Peskov, pues el juego de la gallina, ¿no? Retando, desafiando a los rusos. Bueno, y si hacemos eso, ¿y ustedes qué van a hacer? Extraordinariamente peligroso. Ahora, los rusos obviamente no están cruzados de brazos, tampoco los chinos. Esta semana hubo un informe que no ha sido confirmado oficialmente, pero todo indica que es verdad, que China hizo un vuelo experimental de un nuevo misil con un proyectil hipersónico que terminó volando como a 16, 18 veces la velocidad del sonido y le dio la vuelta al planeta entero antes de regresar y dar, no exactamente en el blanco dentro de China que habían escogido, pero a unos 30 kilómetros más o menos, que es increíble. Ahora, lo más interesante de todo es que la trayectoria de este vehículo hipersónico fue pasando no por el polo norte, sino por el polo sur. Ahora, esto es impresionante porque ha causado pánico total en Estados Unidos y la OTAN, porque tienen totalmente defendido el norte, tienen defendido con la NORAD y lo que han puesto en el Ártico y los sistemas de detección y lo que hay en Noruega, etcétera, etcétera, porque esa es la trayectoria de cualquier lanzamiento de un proyectil, de un misil intercontinental, que tiene una trayectoria balística. Es decir, lo lanzan y ya, o sea, va a dar donde va a dar. Pero con el vehículo hipersónico lo lanzan, pero la trayectoria no es tipo balística, es decir, no tiene esa curva, sino que lo pueden dirigir sobre el camino a donde quieran, a la velocidad, y con esa flexibilidad no es detectable, más aún si pasa por el polo sur. Entonces, esta es la definición clásica del flanco militar, donde los chinos dijeron, bueno, están esperando un ataque por el norte, pues ¿saben qué? Nuestra capacidad está por el sur. Sorry. Entonces, esto es un poco como lo que hizo Putin, de confirmarse, porque no se ha confirmado, pero es un poco lo que hizo Putin en marzo del 2018, cuando anunció, ¿saben qué, señores? Si quieren atacar a Rusia, piénsenlo dos veces porque tenemos las siguientes armas nuevas. Y luego tuvo una explicación de 6 categorías de armas nuevas, incluyendo el Avangard, los proyectiles hipersónicos, submarinos, etcétera, etcétera.
lo que crea una situación realmente de más estabilidad, porque reduce la posibilidad de que alguien sea tan ignorante como tratar de lanzar un ataque preventivo. Podrían tratar de hacerlo de la OTAN y Estados Unidos y del Reino Unido por la desesperación, pero más difícil. Entonces, bueno, esto es lo que ocurrió en el caso de China y esto va a tener un impacto enorme, enorme, más grande por órdenes de magnitud que cualquier tipo de ejercicio militar en el estrecho de Taiwán o cualquier cosa por el estilo, pero eso también sigue adelante. Entonces, ojo sobre eso. Y el tema de lo que es el flanco. No lo voy a abordar en detalle ahorita, pero lean lo que Lyndon LaRouche ha escrito sobre el tema del flanco, que el flanco no es un lugar físico donde uno puede atacar al enemigo o al contrincante, sino más bien es ubicar un lugar en el proceso mental o conceptual del oponente donde bajo la guardia, donde no tiene una idea del concepto, donde no lo ha pensado. Y es una idea muy importante en este momento, especialmente de un desplome económico, que es lo que LaRouche siempre estuvo enfatizando. Quiero terminar este informe con un par de comentarios sobre lo que está pasando con la transnacional del narcotráfico, que nosotros siempre hemos llamado narcotráfico S.A., porque es una transnacional controlada desde arriba por los intereses financieros de la City de Londres y de Wall Street. Y esto lo demostramos en nuestro libro, Narcotráfico S.A., lo hemos demostrado en los estudios cada decenio que sacamos en EIR, que son los grandes bancos internacionales quienes controlan, quienes se benefician del lavado del dinero sucio y quienes controlan todo el proceso de la producción, el consumo, que también lo impulsan, y ahora, muy importante, de la legalización de las drogas. Estamos en pleno estudio, no tengo todos los resultados, pero hay algunos resultados que ya son escalofriantes y se los quería mostrar porque esto tiene muchísimo que ver con la naturaleza de la pelea que estamos viendo especialmente en los países de Iberoamérica y qué es lo que se tiene que derrotar, porque el problema de la seguridad, el problema de la seguridad en Haití, el problema de la situación en Perú, el problema de Brasil, de todos lados, tiene que ver con este aparato del establishment financiero internacional que se llama narcotráfico S.A. Ellos son los dueños de este aparato que está eliminando o tratando de eliminar la soberanía nacional en todos los países. No hay forma de acabar con eso que no sea acabar con el dueño del perro, y el dueño es este establishment financiero. Les voy a mostrar una sola gráfica en esta ocasión, que creo que ahora la pueden ver en la pantalla, que son algunos datos, comparación de la producción física de drogas, de cocaína, esto en gramos de concentración pura de cocaína para Perú, Bolivia y Colombia. En el caso de México vimos el tema del opio. Y lo que es notable aquí es que del 2000 al 2010, 2000 está en verde y el 2010 está en azul, y luego al 2019, porque no tenemos estadísticas todavía del 2020, pero más o menos, está en rojo. Y creo que pueden ver aquí que lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso del Perú, ha aumentado la producción de cocaína a un nivel de 154, que estaba en el 2000, a 340 en 2010 y luego 649 toneladas en el 2019. Eso es un aumento del 90% en la última década, tomando nada más del 2010 al 2020. En el caso de Bolivia, el aumento fue de 71 a 190 a 301, un aumento en la última década del 60%. Colombia, esto es curioso, en el año 2000 estaba en 580
Y para el año 2010 está la única caída significativa que vemos, y es muy significativa, bajó de 580 a 280. Pero luego en el 2010 retoma los aumentos y ahora ha habido un aumento de 130% y está en 936. En el caso de México, bueno, el opio estaba en 21 toneladas en el 2000, aumentó a 300 toneladas en el 2010 y hoy está en 661, un aumento de 120%. Una vez que cotejemos todos los datos, vamos a demostrar que lo mismo se aplica con las otras drogas, con metanfetamina, con marihuana y con otras sustancias, y que la campaña de legalización lo único que ha hecho es, como cualquier campaña de mercadotecnia, ha abierto más mercado para poder crear más adictos y aumentar la producción y la venta, con la idea de una guerra del opio, que no es solamente una guerra económica, sino también cultural, para destruir a poblaciones enteras y especialmente generaciones de jóvenes. Los aumentos del dinero total que el narcotráfico gana cada año no va a ser tan grande proporcionalmente como este aumento de la producción, porque lo que ha estado pasando también es que mientras aumenta la producción, el precio está bajando por unidad. Y eso es una política intencional. Esto no es oferta y demanda. Esto es una política intencional de narcotráfico S.A. para abrir mercados. Y es lo que han hecho por décadas con la idea de simplemente hacer de la población planetaria una población adicta y sujeta a la orientación de esta gente, y claro, la economía también sujeta a este proceso de destrucción. Bueno, son los elementos introductorios que quería plantear para la discusión de esta semana.